Vamos a hacer un pequeño recordatorio. La iglesia. Hoy día vamos a hablar del tema de los dones en la iglesia. ¿Alguien ha descubierto sus dones en estos días? No. Bien. ¿Se acuerdan que dijimos que la iglesia de Jesucristo es un organismo? ¿Por qué decimos que es un organismo y no es una organización? ¿Nadie se acuerda? ¿Ah? La iglesia es un organismo, no una organización. No es una empresa, no es un club deportivo, tampoco es una multinacional, que parece multinacional. Bueno, la iglesia de Cristo es un organismo, es decir, tiene vida propia, no depende de los hombres, depende de Dios. Depende de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Exactamente. Por Cristo Jesús, si no de la voluntad de Dios, por Cristo Jesús, que gobierna su iglesia. ¿Cómo la gobierna? Por medio de ¿qué otra forma habla? Su palabra, ¿cierto? Por medio de su palabra, la cual edifica a los santos, y por ella somos guiados en la exaltación a Dios, y por ella proclamamos al mundo que solo en Cristo hay salvación. Amén. La edificación, la adoración, la evangelización, ¿dónde se basan? En la palabra, ¿cierto? Entonces, la palabra es la espada del Espíritu de Dios. ¿Cierto eso? Amén. Por tanto, la iglesia sin palabra es iglesia sin Espíritu Santo. Y la señal de que en una iglesia no está el Espíritu Santo es ausencia de palabra. Pueden haber muchas cosas, pero si hay ausencia de palabra, tenga la seguridad que el Espíritu Santo no está orando ahí está orando la carne. Entonces, la organización de la iglesia está relacionada con los tres propósitos mencionados de la iglesia, ¿cierto? Que es la edificación, la exaltación y la evangelización. Entonces están los pastores u obispos u ancianos, que son los que enseñan la palabra, alimentan a la iglesia con la palabra, aconsejan con la palabra y supervisan que no entren en la iglesia doctrinas destructivas. ¿Cierto? Esa es la tarea de los pastores. Después están los diáconos, otro aspecto de la organización. ¿Qué significa la palabra diácono? Servidores, que ayudan al pastor en la iglesia en las cuestiones materiales necesarias para la ayuda al pastor y ejercer su ministerio, la palabra y la oración. Después están los maestros, vimos los maestros, ¿cierto? Que son los hermanos y hermanas que ayudan en la iglesia a enseñar a los hermanos en grupos específicos. Pues maestro de niños, maestro de ancianos, maestro de mujeres, de hombres, de maestro para nuevos creyentes, etc. Pero el aspecto más importante para el crecimiento de la iglesia en términos espirituales y numéricos, ¿saben cuál es? La práctica del don. La práctica del don espiritual, dado por el Espíritu Santo, que es para edificar a los hermanos, dar gloria aquí, a Cristo. Cada don puede y debe ejercerse en lo posible, construyendo un ministerio. ¿Es necesario un ministerio de servicio acá? Un grupo de hermanos que se dedican a resolver todos los problemas materiales de restauración, limpieza, arreglo, en fin, detalle, servicio.
un ministerio de misericordia, un grupo de hermanos que se dedica a visitar a los enfermos, los ausentes, los aproblemados, etc. Ahí tenemos. ¿Qué otro ministerio puede haber? ¿Ministerio de qué? De enseñanza. Maestros de niños, maestros de adultos, ancianos. Cuando hay muchos ancianos también es un ministerio. Preocuparse porque los ancianos tienen necesidades específicas. Desde un punto de vista físico, incluso desde un punto de vista espiritual en ciertos aspectos. Los ancianos a veces tienen dificultad con el frío salir a evangelizar, por ejemplo. Pero con ellos usted puede construir un ministerio de oración. ¿O no? Eso. ¿Ve? Entonces, esas son las cosas que el ministerio de ancianos se puede preocupar, los maestros de los ancianos. ¿Qué otro? Ministerio de fe. Ministerio de fe es el ministerio de oración. Se reúnen hermanos cada cierto tiempo a orar por esto, este otro, etc. Y fijo. Ese otro es don y se transforma en ministerio, etc. La práctica de los dones de cada creyente es fundamental para el crecimiento espiritual de la iglesia. Si no se ejercen los dones, entonces la iglesia es un carro que empujan unos pocos, ¿o no? Y esos pocos a veces buscan la ayuda del mundo. ¿Cómo la buscan? A ver, hagamos un show, traigamos un cantante famoso para que venga la gente. Cuando hacemos eso es porque en la iglesia no están funcionando los dones. O si no, hagamos una fiesta juvenil, todos los cabros del barrio nos están predicando. Entonces que hay que hacer cosas, pedirle ayuda al mundo para que vengan. ¿Por qué? Porque no se están ejerciendo los dones de maestro, evangelismo, etc. Oración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el título del sermón es los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo es el amor de Dios también. Bien, vamos a orar por esto. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, darte las gracias por este pasaje. Rogamos que el Espíritu Santo nos ayude en el entendimiento y también en la explicación para que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones, Señor. Y podamos entender estas cosas, Señor, de los dones y el Espíritu Santo que son tan mal entendidas en estos tiempos. Te pedimos y rogamos, Señor, esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios 12, del 1 al 3, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí en estos 3 versículos el apóstol Pablo presenta el problema que había en Corinto. ¿Y cuál era el problema que había en Corinto? Es que no tanto un problema. Era un mal entendimiento sobre los dones espirituales. En el versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoren. En realidad le está diciendo: hermanos, no quiero que sean ignorantes. Escúchenme, aprendan, entiendan, no desconozcan. ¿Y eso por qué? Parece había una gran confusión respecto a este tema. Y había problemas bien serios. Confusión en relación a los dones espirituales, después vamos a ir viendo otras cosas. Versículo 2, que les dice: miren, cuando eres gentiles, paganos, etcétera, etcétera, porque asistían a iglesias que no eran cristianas, sino iglesias paganas, donde se adoraba, se hablaba en lengua, se emborrachaba, había sexo, se llamaba sexo sagrado, etcétera. Dice: cuando erais paganos, se os extraviaba, así, se los llevaba en cualquier lado como ídolo mudo. ¿Cómo lleva un mono usted? Ya ahí el mono no tiene idea para dónde va. Así andaban ustedes.
como ídolo mudo. Entonces después les dicen, 3, por tanto, o de acuerdo con lo que les he dicho, les digo para que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué significa anatema? Maldito. ¿Ah? Maldito. Maldito. Mira lo que estaba pasando. Nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. ¿Por qué el apóstol hace esta advertencia de la iglesia? ¿Qué estaba pasando? ¿Se imaginan? Orando y lo maldigo. Estamos hablando de una iglesia cristiana. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Entonces, podemos entender, digamos, que habían algunos problemas y por eso entender por qué él dedica tanto, capítulo 12, 13 y 14, a los dones. La explicación de los dones. ¿Qué estaba pasando? Primero, ¿cómo era la iglesia? Rica en dones, ¿cierto? Primera de Corintios 1, 5 a 7. ¿5? Sí, Primera de Corintios 1, 5 a 7. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El 1, versículo 1, ¿cierto? 1 Corintios 1, 5 al 7. ¿Qué dice? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta, ustedes tienen todos los dones. Una iglesia rica en dones, ¿cierto? Pero antes, ¿sabe lo que les dijo? 1 Corintios 3, del 1 al 3, se los leo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Fíjese, el hecho de tener dones no significa madurez espiritual. Esta era una iglesia muy bendecida, pero una iglesia muy carnal. Entonces ese es el primer problema. Esa es la condición. Esta es la iglesia de Corinto. ¿Y qué significa inmadura? Significa carnal, no espiritual. Sigue los deseos de los hombres y no la palabra de Dios. Después, 1 Corintios 14, del 1 al 4. Amén. ¿Ya? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero No, el que... ahí nomás, hasta el 4. ¿Los cuatro? Al 4. Me equivoqué. No, disculpa. ¿Cuál es la prioridad? El amor. ¿Y qué es lo que está antes de hablar en lengua? ¿Cuál es la prioridad? Profetizar. El sentido de profetizar, ¿qué significa en este caso? Porque lean el versículo 4. El que profetiza, El 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿quién es el profeta? No, ¿qué es lo que nos dice? Lo que generalmente entendemos de profeta. ¿Qué nos dice ahí? Evangelizar. No, Revelación. no.
nos da anuncios proféticos, va a suceder esto, se va a caer esto, se va a caer el techo, cualquier cosa. ¿No? Dice, exhortar, edificar. Ese es el profeta del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? El que expone la palabra. Eso está hablando. Entonces hay dos prioridades. Primero, hacer todo con amor. Segundo, privilegien la palabra. Profeticen. Porque eso edifica. Llama exhortación, etc. Y esa es la prioridad. ¿Por qué pone esa prioridad? Vamos a entrar aquí poco a poco en el tema. Se privilegiaba el don de lengua como el don más espiritual. Y se hablaba en supuestas lenguas como era común en el templo pagano, de donde venían muchos de ellos, mujeres y hombres, en Corinto, en donde los sacerdotes, las sacerdotisas, que eran generalmente prostitutas, y los que iban a adorar a los ídolos se drogaban y emborrachaban para tener el contacto con las divinidades. Y la señal que se tenía el contacto con las divinidades era hablar en lenguas. Jerigonza. Parece el idioma de un extraterrestre. Pero eso se estaba trasladando como práctica a la iglesia y decía, es el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Entonces, y hablando en esas lenguas, algunos maldecían a Cristo. Que sea anatema Cristo. Entonces Pablo dice, si tiene el Espíritu Santo, va a decir, sí, Cristo sea el Señor. Pero si no tiene el Espíritu Santo, se va a decir. Pero eso está sucediendo en la iglesia. Pero ya tenemos primero, había inmadurez, mal entendimiento. Había prácticas que no eran cristianas y se confundían con la hablar en lengua. Esta es una señal de que en la iglesia del primer siglo ya estaba entrando algunas doctrinas que después se instalaron por un par de siglos dentro de la iglesia y que fue una lucha de los líderes que siguieron después de los apóstoles. Entonces, ¿cuál era la doctrina que se estaba propagando al interior de las iglesias? Esta doctrina enseñaba que Cristo físico, hombre, no podía ser verdad, porque si era verdad, Cristo era maldito, porque la materia es pecado, la materia es inmundicia. Lo que es espiritual es la mente, los pensamientos. Eso es espiritual. Esa doctrina estaba entrando en la iglesia. Incluso más. Y decía que Cristo viene en espíritu porque no podía entrar en materia. Porque la materia, el cuerpo es pecado, sucio. Y Cristo, siendo hijo de Dios, no puede. Entonces negaban la encarnación de Cristo. Y el apóstol Juan, en primera de Juan 4, 2, 3, habla de esto. Si alguien puede estar en primera de Juan 4, 2, 3. Esta era una mezcla de judaísmo con filosofía griega, estoicismo se llama. Primera de Juan 4, 2, 3. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Ahí va. Se fija que el apóstol Juan escribió mucho después de Corintios. Entonces es más categórico, porque ya en la iglesia había gente que decía que Cristo no vino en carne. ¿Y qué dice el apóstol Juan? El que niegue que Cristo se hizo hombre, eso significa vino en carne, es el espíritu del anticristo. Y el Hijo de Dios dice, sí, Cristo se hizo hombre. Entonces ya había lucha al interior de la iglesia. Y esta doctrina llevaba a maldecir a Cristo, porque había venido como hombre. Entonces, en las jerigonzas que decían en Corinto, en esas maldecían a Cristo, porque estaban recibiendo esta enseñanza.
Entonces Pablo hace la advertencia. Que tiene el Espíritu Santo dice que Cristo es el Señor. El que no tiene el Espíritu Santo dice que Cristo es anatema. Y Juan dice, es el espíritu del anticristo, el que niega a Cristo o se quiere sobreponer a Cristo. Entonces eso estaba sucediendo, había una confusión, había inmadurez, confusión en los dones y inmadurez doctrinal. Seria, y muy seria, porque esto significó división también al interior de la iglesia. Entonces muchos hablaban en jerigonza, como en el templo pagano, insultando a Cristo por la falta de entendimiento, y tragaban las novedades que traían los maestros como revelaciones nuevas. ¿Escuchado algo de eso? ¿Algo no le parece familiar? Que muchas barbaridades se muestran como nueva revelación. Bueno, no es nuevo. En ese tiempo ya existía el problema. La iglesia se demoró 3 siglos en expulsar esa doctrina del interior. Entonces, ¿por qué dice que el que dice que tiene el Espíritu Santo dice que Cristo es el Señor? Porque ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo en el corazón del creyente. Entonces, ¿cómo va a estar maldiciendo? Esa es otra doctrina, que no es cristiana, es anticristo. Bien, ese era el problema. Vamos al versículo del 4 al 6. ¿Qué tenemos acá? Volvamos a Romanos, 1 Corintios 2, del 4 al 6. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor no es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces podríamos decir, ¿cómo opera la Trinidad para dar dones? Porque aquí está mencionado el Espíritu Santo, Jesús, o el Hijo, y el Padre. Los dones de la Trinidad, podríamos decir estos 3 versículos. Diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el que da los dones a cada creyente. El que ha aceptado a Cristo como único Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a vivir en él y le hace depositar en un don. Después dice, diversidad de ministerios. ¿Qué significa? Servicio. ¿Quién los da? El Señor. Está hablando de Cristo. Cristo llama a ser pastor. Cristo llama a ser evangelista. Cristo llama a ser maestro. Eso está en Efesios 4:12. El mismo puso profetas. ¿Se fija? Y esos son llamados específicos que hace determinados hermanos o hermanas el Señor Jesús. Y después hay diversidad de manifestaciones de poder. Eso se habla de él cuando dice acá de operaciones. No está hablando de poder, de Dios. Y esto viene del Padre. Dios da el poder para practicar el don que da el Espíritu Santo, el don, el llamado, un pastor, un maestro, un evangelista. El poder es de Dios. La potencia viene del Padre. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Qué significa provecho? Para edificación. Recuerden que los dones, lo vamos a ver más adelante, los dones son para edificación de la iglesia. Después, porque a vamos a leer del 11 al 12. 7, 8 al 10, del 8 al 10. Porque a daba el espíritu de palabra, sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones, sanidades por el mismo espíritu, 10 a otro a hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Es decir, a cada uno da un don. Hay algunos que les da 2 al Señor. Tienen que descubrirlo. No puede existir un cristiano. Señor, yo no tengo ni un don. ¿No? No existe ese cristiano. Y si realmente cree que no tiene ni un don, a lo mejor no es ni cristiano.
Claro, porque a mí me dio un don de qué. No, yo no soy para eso. No, no se preocupe. Nadie es para nada de esto. Es por la capacidad que da el Señor. Entonces, nosotros tenemos que buscar el don. Quiero convencerlo de que usted tiene un don. ¿Están convencidos que todos tienen un don? Amén. Todos tienen un don. Amén. ¿Van a Isabel tiene un don usted? Todavía no sé. No lo sabe, pero está Pero seguro. yo creo que lo tengo. Ya. Entonces tenemos que estar convencidos de dos cosas, que cada pecador que pone su fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en él y le da el don espiritual para edificación. 1 Corintios 14:26. Porque entendamos para qué, porque a veces ¿qué dice? Amén. ¿Qué dice? ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reuníais? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo para el mutuo edificación. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4, 10 y 11, se lo leo, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Practique su don, edifique a sus hermanos. El don no es para mí, no es para el mundo incrédulo, como escuchábamos el domingo a la hermana, la Jackie, que llegó esa señora a decir: yo tengo un don. No sé qué don tendrá, pero los dones para el cristiano son para la edificación de la iglesia. El don para el mundo es la evangelización, predicar el evangelio. Y después tenemos del 12 al 13, estamos en Corintios. 1 Corintios 12, 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, o también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio vivir un mismo espíritu. Aquí la conclusión de esta parte, ¿qué significa? Significa sencillamente de que él hace una analogía del cuerpo físico. El cuerpo físico del ser humano es uno solo, pero son muchos los miembros. Tenemos 2 manos, 2 ojos, ¿cierto? Y la idea dice, así es Cristo. Cristo es un cuerpo y nosotros somos muchos miembros. Y cada uno tiene un rol específico. Y más adelante dice, el ojo le puede decir al pie, no te necesito. O el pie decirle a la oreja, no quiero saber nada de ti. ¿Te fijas? ¿Y por qué por esa analogía? Porque había un problema entre los hermanos. Porque los que hablaban en lengua eran los súper espirituales. Y despreciaban al otro y todo. Decían, no, yo no puedo hablar en lengua. No soy espiritual. Y Pablo dice, no. Porque más bien lo dice. ¿Todos hablan en lengua? No. ¿Todos interpretan? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos son pastores? No. ¿Todos son apóstoles? No. A cada uno le dio el don para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, por eso descubrir el don es fundamental, hermano, para bendecir a sus hermanos y para dar gloria al Señor. Ese es el servicio que el cristiano tiene que hacer, aparte de que tiene que orar, tiene que leer la escritura, predicar, etc. Pero eso no es nada si usted no practica su don.
Si todos practicáramos el don, aquí llegaría gente, mucha más gente. Pero en general, el promedio en la iglesia es un reflujo. Todos tienen el don de criticar al pastor. Eso. Todos los domingos almuerzan pastores en la cazuela. Pero el don de edificación. Si yo tengo el don de enseñar, ¿edifica a los hermanos? Sí. Para eso me puso el Señor. Si yo no lo practicara, estaría en pecado. Tómenlo en cuenta. Entonces, creer, primero, entender que tenemos un don que nos dio el Espíritu Santo. Segundo, creer que nos ha dado un don. No por lo que somos, porque nosotros no somos nada, sino porque por Dios, porque esa es su gloria, que por su Espíritu nos regala su Espíritu y nos pone un don para que lo glorifiquemos a Él y edifiquemos el cuerpo de Cristo. Eso, hermano. Me parece que en Corinto también le dice a la iglesia de Corinto, vosotros no sois muchos nobles, ni grandes, ni sabios, sino Dios ha elegido que el perraje, como se dice en el sur. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque eso lo glorifica. Porque Él pone su sello y pone un don que lo glorifica. Entonces debemos ser un poco humildes en eso y no tan perezosos. Entonces, tenemos que buscar el don. Y el don, cuando se desarrolla, se arma el ministerio. Y esa es la organización de la iglesia, hermano. La iglesia, claro, tiene que tener, qué sé yo, un tesorero ya. Ahí sí tiene uno que tuviera el don de organización, sería ideal, ¿cierto? Pero tiene que tener un tesorero, que tiene gente encargada de determinadas mansiones, que ojalá tengan el don, servicio, organizar, visitas, qué sé yo, ayuda a los hermanos, misericordia, ayuda material o ayuda espiritual, etc. Y esto es un enlace ahí que se va armando en función de qué? En función de mutua edificación, crecimiento en Cristo, exaltación de Dios y evangelización. Todos los pastores, diáconos, maestros y los dones espirituales de cada creyente tienen esas tres funciones, ¿no? Están relacionadas con los propósitos espirituales para los cuales fue creada la iglesia. Por eso la iglesia no puede recurrir a qué? Al show, al marketing. Vamos a hacer un marketing, vamos a hacer un logo comercial. Aquí está su iglesia, rica, rica, que lo hará rico, rico. ¿Ah? Como la lotería. ¿Ah? Un cartel grande con luces de colores y ángeles saltando. Oh, qué bonito. Eso es marketing. O por ejemplo, como se hace en muchas iglesias, los pastores muy bien pintados, muy bien perfumados, visita a los vecinos y le habla así bien, ¿ah? Espiritual. Es marketing, porque es una máscara que se está presentando, una máscara comercial. Y claro, llega gente aquí, o a la iglesia, yo he visto, pero llega gente carnal y que le dice, no, estáis bien, ven a la iglesia, no, y suelta las monedas. Porque eso, ¿ah? Entonces, ¿qué está haciendo? Una iglesia incrédula. Por desgracia existe mucho eso. ¿Por qué? Por la ambición, o por decirlo, o la pretensión de que el ministerio es exitoso cuando la iglesia crece en grandes números. Nosotros somos unos fracasados. Pero ese es el parámetro de éxito. Y eso ha llevado a la iglesia y a los líderes a inventar cualquier cosa con tal de tener llena la iglesia y mostrar éxito. Eso es una empresa.
Mientras yo tengo más gente a cual tengo que, estoy ganando plata. Pero la iglesia no es una empresa. Entonces tenemos iglesias que están practicando cualquier cosa. Entonces pasa, o sea, el don de salmista. ¿Dónde está el don de salmista? En el Antiguo Testamento había salmista. ¿Y quién fue salmista? David, David, ¿quién más? Salomón Salomón, y algunos sacerdotes. Moisés tiene un salmo, uno. Entonces, ¿quiénes son los salmistas? Inspirados. Se les entregaba palabras. Hombres inspirados por Dios, hombres santos, devotos. Hoy día cualquier patán ahí que canta 2 palabras que dice Espíritu Santo, ya es salmista. Por decir que es inspirado, no, no es mentira eso. Pero ganan público. Hay iglesias que funcionan así. En Canadá, en Estados Unidos, Centroamérica. ¿Quién pudo traer a Marco Witt acá? Señor, la gente contar. Porque Marco Witt pide 80 o 100 millones de pesos, así solo por presentarse. Eso es, digamos, es para los cigarros, como va a decirlo así, para comprar el pan. Y eso es lo que pide. Y creo que fue como un favor que le pidieron, porque en otro lado pide más. Entonces, esos son la gente que está dedicada a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor con Marco Witt. Perdóname, si yo tengo que pagar 30.000 pesos en la entrada para ir a alabar al Señor, la Biblia me dice que es gratis, porque el Señor murió por mi pecado. Está pagado. Y viene este charlatán y me pide 40.000, 30.000 para ir a alabar al Señor. Y la gente lo llena. ¿Por qué? Porque en las iglesias nos enseña la escritura. Dicen, no, hermano, eso no. Esto hay que inflarlo, o sea, hay que llenar las iglesias. Y esto del Espíritu Santo es mentira. Cualquier porquería se la atribuyen al Espíritu Santo. Y a otro espíritu. Pero bueno. Y esto, hermanos, no ha decrecido. Esto está creciendo. Y más todavía. Va a crecer más todavía. ¿Sabe por qué? Porque viene el Papa. Viene en enero. Y aquí vamos a ver todos esos que todavía no sé, medio ecumenistas, ecuménicos, que todavía no se pronuncian, otros que están calladitos. ¿Ah? Ahí van a salir, ahí chupándole la sotana al Pancho. Si los arquitectos son chupasotanas, perros babosos, ya con las sotanas del Vaticano, porque eso es traicionar, hermanos. Y no se asuste por las palabras, asústese más porque gente que se dice fiel a Cristo va y se junta y se dice hermano con una persona que niega las Escrituras. Ha negado el infierno, niega que la salvación es solo por fe. Porque ellos dicen que si tú estás dentro de la Iglesia Católica, eres salvo, aunque sea un demonio. Eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice que Cristo es el que salva, no la Iglesia. Y ya eso cambia todo. Adoradores de la Virgen, adoradores de monos. Entonces vamos y le decimos, hermano. No. Entonces hay que tener la conciencia bien adormecida y la ignorancia grande como el hoyo de Santiago, no sé, el hoyo más grande. Así adormecida la conciencia y la ignorancia. Para decirle a uno que siglos atrás, una doctrina que reniega de Cristo. Aunque hable de Cristo, pero ahora ellos reniegan de Cristo. Decirse hermano, entonces, allá tú con tu hermano, ese no es mi hermano. No puede ser hermano de cristiano. Él no es hermano de cristiano. Bueno, tiene buena parte de la iglesia evangélica bajo su sotana. Y los que no, ellos van a resolver fácil el problema en algún momento de la historia.
van a dar nomás. No se asusten más. No se asusten, por favor. Pero yo quiero ver, o sea, realmente yo creo que va a ser así. Fila de cualquier, ahí chupando sotana por las calles, el papa. Vergüenza debería darle. Pero así lo vamos a ver. Qué importante una autoridad. Hasta el sol. Oye, si viniera Cristo, ¿ah? Si viniera Cristo, hace otra cosa. No, yo creo que en la iglesia lo crucifican de nuevo. Están tan lejos de la escritura que terminan crucificando. Pero bueno, vamos a ir adelante. Entonces, hablando de los dones. O sea, alguien mencionó al pastor Soto. Sí, él también va a estar con Panchito. No, yo lo vi en YouTube, encontré que lo expulsaron de un canal de TV porque tenía la bandera gay, pues no. Tenía el conductor que le estaba haciendo la entrevista y que Sí, pues él le dijo, sí, yo igual la vi. Claro, ya, puede ser cómico, pero hay algo negativo en esto. A él lo echaron. Y se pierde una oportunidad de argumentar contra. Entonces ellos, por el sedazo del pastor, pasan a todos los evangélicos, intolerantes. Entonces ellos aparecen como los antidiscriminación, los buenos, los socialmente aceptables, los democráticos. No. Y ese es el problema del pastor Soto, no ha entendido eso. Y lo llaman precisamente para eso, porque lo saben. O sea, ¿ustedes creen que no saben que iba a hacer eso? Lo saben. ¿Por qué no invitan a otro personaje? ¿Por qué invitan a este payaso? Entonces no nos da la oportunidad de argumentar lo equivocado y lo falso que es la homosexualidad como un derecho o el matrimonio homosexual. Y hay muchos argumentos, pero nunca invitan. Nunca invitan a alguien que les pueda argumentar. Yo no he visto a ninguno. Invitaron al pastor C, que es un payaso homosexual, y lo hicieron un pedazo. Después invitaron al alcalde de Independencia, que también digo, puras burras nomás, y los otros se reían de él. Años atrás. Entonces, esta es la muestra evangélica. Pero no invitan a ningún teólogo del Instituto Bautista o del Instituto de los Presbiterianos. No lo invitan. Ellos los conocen, saben quiénes son. Pero bueno, así es el mundo. Entonces, hermanos, los dones son dados a cada creyente por el Espíritu Santo, como Él quiere. Y esa es la otra cosa, hermano. Porque hay hermanos que dicen, ay, Señor, dame este don, que me gusta a mí, ese de tener profecía, o tener visión, así como su hermano. No, el Espíritu Santo da el don como Él quiere. Dios es soberano en ese sentido. Él decide qué don va a dar a cada creyente. Nuestra tarea es descubrirlo y practicarlo. Punto. Nada más que eso. Para ejercerlo en la iglesia, para la edificación de la iglesia. Ya dije, el único don para ejercer fuera de la iglesia es el evangelismo. Que no solo los que tienen don, que ya es una gran cosa que lo practiquen, sino que todo cristiano tiene que evangelizar. Cada don del cristiano debe ser ejercido en amor, hermano. Ese es el problema de la iglesia de Corinto. En amor de Cristo, en cada creyente. 1 Corintios 13:1. ¿Qué dice? Ya lo leí, mandela. Lea, el 1. 1 Corintios 13:1. A ver.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Exactamente. Y menciona varios dones que si no hay amor, pierden su valor. Y eso sucedía en la iglesia de Corinto. Practicar el don con orgullo, presumiendo superioridad espiritual y tener poder sobre los demás, creerse meritorio de alabanza, creerse intocable, no ungido, no tocáis a la ungido. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué más? Creerse intocable es destruir la fe de los hermanos. Es ser tropiezo en el crecimiento espiritual. Y ofende a Cristo ante su iglesia y no honra a Dios. Y deforma el don. Eso es lo terrible. Y eso estaba sucediendo en Corinto. Y eso sucede en muchas iglesias. Que los hermanos que se dice que tienen el don espiritual, porque si no hablan en lengua tú no tenías el Espíritu Santo, son unos inflados espiritualmente terribles. Y los otros hermanitos, entonces no crecen. Se acumula rencor, rabia, porque se sienten despreciados porque no son espirituales como ellos. Eso sucede en Corinto y sucede en la iglesia hoy día. Como el hermano que predica y todo le dice, oh hermano, chúpalo. Cosas de carácter. Sí, ¿ah? Por eso nunca le diga a un hermano cuando, oh, qué palabra, habló Dios, no le diga nunca eso. ¿En serio? No se lo diga, nunca le diga. Dele gracias al Señor, no, pegadito. Pero al hermano no le diga nada. Porque en muy fácil van a gloriarse. Así que, entonces, ya no es edificación. En Corinto, la iglesia tenía muchos dones, pero no tenía amor. Y no tenía amor porque, ¿por qué no había amor? Por un mal entendimiento. Mal entendimiento de los dones, ignorancia de la palabra. Y no crecían en amor. El amor de Dios, el amor por Cristo, el amor ejercido por el Espíritu Santo. En Romanos 5:5, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Y el Espíritu no se avergüenza porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo es el amor de Dios? De la medida de Dios. Bueno, ese es el amor que el Espíritu Santo derramó en nosotros. Entonces, yo debo sentir el mismo amor por mi hermano, así como Dios lo ama. Entonces, si yo no amo a los hermanos, me amo a mí mismo, claro que voy a levantarme orgulloso, creerme quizás qué cosa. Primera de Juan 4, 10, 11. Y ahí vamos a terminar. Primera de Juan 4, 10, 11. Primera de Juan 4, 10, 11. ¿Qué dice? Amén. Ya. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Exactamente. El mandamiento, ¿por qué puede dar el mandamiento de amarnos unos a otros? Porque Dios nos ha amado. Hemos sentido el amor de Dios, la compasión de Dios, el perdón de Dios. Entonces compadécete de tu hermano, perdona a tu hermano, ama a tu hermano. Porque Dios no nos va a pedir lo que no nos ha dado. Siempre nos va a pedir aquello que ya puso en nosotros. Entonces, practicar el don con amor es edificante. Es de consuelo en la iglesia. Da gloria a
a Cristo y honra al Padre. Busque su don, hermano. Y vamos a hablar la próxima semana de dos cosas. Cómo buscar el don, cómo descubrir el don. Y lo otro, dones vigentes y dones no vigentes. ¿Ya? Bien, vamos a orar.